Pues muy buenos días a todos, buenas tardes. Saludamos al mundo entero que ya nos dimos cuenta que efectivamente de todas las partes del planeta nos escuchan. Entonces me da mucho gusto saludarles. Estamos aquí pendientes para registrar todas sus preguntas y la temática es la misma. El profesor hará la exposición y al final retomaremos todas las preguntas que a ustedes les vayan surgiendo durante la exposición, las van colocando en el chat, yo las recolecto ahí y al final pues hacemos un recuento de los temas a través de las preguntas. Entonces, muchas gracias otra vez por acompañarnos y regreso la palabra al profesor para iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Bienvenidos todos. En la primera, en la primera diapositiva ya tenemos allí, ustedes van a ver el título, que sería la tercera parte de la programación materialista y la teoría atómica. A ver si recordamos en qué nos habíamos quedado la clase pasada. Habíamos llegado a la conclusión de que la materia es ¿qué? Un holograma, pero real. Eso fue lo último, la última conclusión a la cual habíamos llegado. A modo de repaso, en esta diapositiva ustedes tienen eh, voy a resumir, es decir, usted no pueden explicarle a la gente eh, todas esas explicaciones de que el objeto y que las características y que cómo es que percibimos un color y cómo funciona en el cerebro, no. Hay formas más cortitas, más fáciles e irrefutables de hacer entender a alguien de que la materia no tiene existencia propia. No existe directamente. La materia no existe. Y para mí, hoy lo voy a decir porque ayer lo discutíamos en un programa con la caja de Pandora, con Yolanda Soria, que es muy buena terapeuta, entonces quería que ella viera mis 5 pasos para manifestar y bueno, estuvo de acuerdo. Tanto es así que la clase que viene, Yolanda Soria va a estar aquí con nosotros como terapeuta porque este tema tiene una parte que es de terapéutica, definidamente de terapéutica, es decir, no se puede tratar de otra, se puede tratar de otra manera, pero hay que ser muy constante. Y los terapeutas del tipo de terapeuta de Yolanda Soria, de Luis Palacios, la terapéutica que ellos hacen tiene mucho que ver con la manifestación, porque ellos tratan todo aquello de las creencias limitantes, de los bloqueos y una cantidad de cosas que no nos permiten, justamente porque estamos programados, no nos permiten manifestar. Y entonces, lo que voy a decir hoy, así lo afirmo y lo grito a todo el mundo, la madre de todas las programaciones es la materia. La madre de todas las programaciones. Hay otras programaciones por allí que algunos compañeros míos las tratan, mis respetos para todos ellos, pero al lado de esta sería la principal. Nos hicieron creer que la materia es una cosa que existe exterior a nosotros y la materia no existe de manera exterior a nosotros. ¿Parece increíble? No lo es. Les voy a dar 3 argumentos rápidos, por si alguien les pregunta por qué la materia no existe, ustedes pueden explicar. 3, nada más que 3. Primer argumento, la materia es energía de baja velocidad. La materia es energía de baja velocidad.
Y si alguien les pregunta, ¿y de dónde sacas eso? De la ecuación de Einstein. E es igual a mc cuadrado. Si la energía es igual a la masa o materia por la velocidad de la luz al cuadrado, quiere decir que la materia es energía de baja velocidad. Primer argumento. Segundo argumento, que no lo puse, me olvidé de ponerlo en esta diapositiva, pero ténganlo muy en cuenta. Se llama principio de conservación de la energía. Ustedes simplemente dicen, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si nadie creó la energía y la materia es energía, entonces nadie creó la materia. Muy fácil. ¿Y cómo saben que no es un sueño la materia? ¿O cómo saben que no están alucinando la materia? Porque es un proceso natural, no es una alucinación ni es un sueño onírico. Es un proceso natural. Si tenemos conciencia, la conciencia va a manifestar. Listo. Un proceso natural. Estuve viendo por allí una cosa que me dejó pasmado de un blog que trata este tema de la manifestación como si fuera brujería, como si fuera esoterismo. Recuerdan que antiguamente todo lo que no se entendía se trataba como brujería y durante muchos siglos hubo casa de brujas. Pero ustedes no se preocupen, porque ustedes están fundamentados en este curso en física cuántica. Y esto es un proceso cuántico. Vuelvo a repetir. La materia es energía de baja velocidad. La energía no se crea. Por lo tanto, nadie creó la energía, ni nadie creó esa cosa que llamamos materia. Lo que hacemos es manifestar. Y tercero, se llama el principio holográfico, y así lo pueden buscar en internet para repasarlo, de Gerhard Hofst. Allí lo tienen en la transparencia. Lo postuló en 1993, le valió un premio Nobel de Física en 1999. Es un principio que hoy se está usando en teoría de cuerdas, se está usando en astrofísica, se está usando en toda la física teórica como, no sé, como H2O, así. Es una cosa que se da por sentado que es así. ¿Y qué dice el principio holográfico? Pues que todo lo que nosotros vemos en tercera dimensión, toda la información que nosotros vemos en tercera dimensión, puede caber en un pequeño espacio bidimensional, generalmente en los límites. Así que concluyen, vivimos en un holograma, manifestamos hologramas, pero no se olviden de agregar de que ese holograma es real. ¿Por qué es real? Porque produce una experiencia en la conciencia. Y todo lo que produzca una experiencia en mi conciencia es real. Yo no puedo decir que los sueños oníricos no son reales, sí lo son. La mayor parte de las veces son mensajes que me está mandando mi inconsciente para aclararme una cantidad de cosas a nivel consciente. Yo no puedo decir, supongamos que yo me como un hongo alucinógeno, nunca lo hice, pero supongamos que lo hago, y alucino alguna cosa. Yo no puedo decir que eso que alucino no es real, sí lo es, porque produce o provoca una experiencia en mi conciencia. Lo mismo sucede con un holograma. Al producir una experiencia en mi conciencia, es real. No vayan por allí diciendo que la materia no es real. Es real, pero no tiene existencia propia. Es un holograma que nosotros generamos. Yo espero que esto haya quedado claro. 3, entonces.
la materia es energía de baja velocidad, la energía no se crea y el principio holográfico de Gerard Hoff. Tres cosas para fundamentar la gran programación de la historia, que es hacernos creer que la materia es algo que está fuera de nosotros, creada por un Dios que está fuera de nosotros, y que nosotros tenemos que trabajar arduamente, sacrificarnos, y con eso poquito que nos dan, porque trabajamos, ir y comprar eso exterior que necesitamos para vivir. Ese no es el procedimiento. El procedimiento, que debería ser tan natural como respirar, el procedimiento humano, es que si el ser humano tiene una necesidad, la manifiesta. Hay que aprender, ni siquiera lo puedo llamar arte, porque es una cosa natural. Hay que aprender el proceso de manifestación que salga de manera natural. Que ustedes se admiren y queden estupefactos. Necesito tal cosa y al otro día ya la tengo o ese mismo día ya la tengo. Vamos a aprenderlo. En eso estamos, en eso estoy dirigiendo todos mis esfuerzos y todo lo que estoy estudiando hacia facilitar el proceso de manifestación. Miren que nosotros el proceso de manifestación, justamente por la programación, lo podemos complicar al punto de no llegar a la manifestación o a manifestar cosas que no nos sirven o lo contrario a lo que queríamos. Bueno, en la línea de filósofos presocráticos que veníamos tratando, nos toca ahora Anaxágoras de Clasómenes. Lamentablemente, vamos a dar a dos filósofos hoy, espero que nos dé el tiempo, que destruyen todo lo que se había logrado en 200 años más o menos, lo destruyen. Terminan con ello. Si bien tienen cosas buenas, tienen cosas rescatables, tienen cosas que uno dice, ¿cómo hacían para saber esto en aquella época? Bueno, todo lo que se había logrado, esa división entre la religión por un lado y la filosofía por el otro, todo ese libre pensamiento que se había logrado a finales del siglo VI, casi siglo VII, estos en el siglo IV lo destruyen. Hagan de cuenta que no pasó nada. Esos 200 años de historia son como un viento fresco, como un respiro para la filosofía. Por primera vez intenta separarse de los mitos, separarse de las religiones. Pero ¿se acuerdan que había venido solapadamente unas sociedades secretas, el orfismo, que fue tomada por el pitagorismo, y hacían su trabajo de convencimiento, su trabajo de reclutamiento de personas, y las personas se entregaban no solo todo lo que tenían, sino que entregaban toda su vida para esas sociedades secretas. Más o menos lo que está pasando hoy con lo que nosotros le llamamos la Matrix. Siguen las sociedades secretas, son las herederas de esas que estaban en aquella época, siguen tratando de esclavizarnos, siguen escondiendo el proceso, seguimos igual. O sea, lo que tenemos que hacer es liberarnos, independizarnos. Por eso este canal se llama Libre Conciencia. Ustedes no necesitan ningún intermediario de nada. Ustedes y todos los que estamos aquí provenimos del mismo lugar y vamos hacia el mismo lugar. Y no necesitan ningún intermediario.
Lo que necesitan es conocer a su ser interior. Yo creo que otra de las cosas que han hecho en la historia, en las culturas mesopotámicas, después del diluvio, Sumeria, Acadia, Babilonia, todas esas culturas mesopotámicas, lo que hacían era esconder nuestro verdadero ser interior detrás, detrás de todos las liturgias, de todo ese teatro religioso, mítico, eh, todo eso que hacían en nombre de los dioses, incluso gobernaban en nombre de los dioses, rituales, esa es la palabra, el ritualismo sustituyó nuestra comunicación con el ser interior. Y se fue desarrollando en el hombre una cosa que llamamos ego, que es una mente manipulada, es una mente programada, es un pedacito de mente que tiene identidad, no tiene ser propio, pero tiene identidad, y está programada para esas religiones de la exterioridad, para esas religiones del Dios allá arriba y de tú aquí abajo, y ese Dios que le tienes que agradecer porque te mataste trabajando para conseguir el pan de cada día. Anaxágoras de Clasómenes no era ateniense. Clasómenes es una ciudad que pertenecía a la Liga Jonia. Sin embargo, fue el primer filósofo, no hizo todo mal, Anaxágoras, fue el primer filósofo que fue a Atenas. Resulta que en Atenas, justo allí, en el año 479, se estaba dando un cambio político muy importante liderado por un tal Pericles. Si ustedes lo buscan por allí, busquen el siglo de Pericles en Atenas. Fue una época muy importante porque fue cuando se comenzó a establecer la verdadera democracia, tal vez, la única verdadera democracia de la historia, tal vez. Y eso no tenían internet en aquella época, pero fue pasando de boca en boca, se diseminó como reguero de pólvora y todo el mundo quería ir a Atenas. Y Anaxágoras dijo, me voy a Atenas. Y de hecho fue a Atenas y fue maestro de Pericles. Pericles fue un político, pero fue instruido por los más grandes filósofos que había en esa época. Anaxágoras fue su maestro, Protágoras fue su maestro, y adivinen quién, Sócrates fue su maestro. Entonces Pericles no solo era un político, sino que también era un pensador. La tenía clara, como decimos ahora. Y Anaxágoras se fue para Atenas. Pero como ustedes saben, los cambios en una ciudad, en ese momento la más grande de Grecia, no se dan de un día para el otro. O sea, lo que predicaba Anaxágoras no fue bienvenido en Atenas. No le fue bien en Atenas cuando él estuvo en Atenas. Se burlaban de él y le decían el nous. Ahí va el nous. En lugar de atender lo que era eso del nous, no, ahí va el nous. Como diciendo, ahí va un loco, ¿no? Sin embargo, Anaxágoras tiene en su filosofía afirmaciones que son muy importantes e incluso uno se pregunta cómo hacían para llegar a esas conclusiones en aquella época. El punto 2 de esta diapositiva. Decía Anaxágoras, todo existe desde siempre.
y nada nuevo puede originarse, aunque sí combinaciones diferentes de los elementos iniciales. ¿Se acuerdan cuáles eran los elementos iniciales para Anaxágoras? Las homeomerías, las semillas, les decía. Pero eso existió desde siempre, por lo tanto nada puede... Muy parecido al principio de conservación de la energía, solamente que aquí sería el principio de conservación de la materia, que la ciencia lo utilizó, hasta el siglo XX, yo creo, no sé si no se sigue enseñando en las escuelas, principio de conservación de la materia, que es parecido al principio de conservación de la energía. Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Ya el principio de conservación de la materia, Anaxágoras lo tenía claro en el siglo IV antes de Cristo. Bueno, ¿se acuerda que los grandes problemas de la filosofía en los presocráticos salían todos de Parménides? ¿Recuerdan eso? Y Parménides había postulado ¿qué? ¿Cuál era el gran postulado de Parménides? El ser, ¿recuerdan? El on, el ser. Y Parménides decía que el ser era una esfera porque abarcaba todos los objetos en tanto que son, los objetos son diferentes entre sí, pero si hay algo que tienen en común es que son, y ese ser, como abarcaba todos los objetos particulares, Parménides se lo mal imaginó como una esfera. Digo que se lo mal imaginó porque la esfera, ya lo había mencionado, tiene límites. Y se supone que acá los límites no van, pero ese es otro tema. Lo importante es que el ser era uno y era inmóvil. ¿Se acuerdan? Entonces, las diferencias entre Anaxágoras y Parménides es que para Anaxágoras había movimiento, pero el movimiento siempre tiene que ser generado por otro movimiento. O sea, un movimiento cualquiera es el efecto de otro movimiento. Tiene que haber una causa que produzca el movimiento. ¿Ok? Entonces, si uno se va para atrás, tiene que haber un primer movimiento. Si no hay un primer movimiento, si no existe un primer movimiento, no puede haber movimiento, todo es inmóvil. Entonces decía Anaxágoras, el que dio el primer impulso, el que dio el puntapié inicial, por decir de alguna manera, a esa esfera que Parménides le llamaba on, fue el nous. Pero cuidado, cuidado. El nous de Anaxágoras no es el nous que ya usaba Parménides, ni tampoco es aquel logos de Heráclito. ¿Se acuerdan del logo común de Heráclito que decía, hay logos particulares que tiene la gente que se cree que siempre tiene razón? Bueno, ese es el logo particular. Cada uno tiene el suyo. Pero hay un logos que es común a todas las personas, que eso lo tenemos todos en la misma proporción, y eso es equivalente al nous de Parménides. Para Parménides el nous era una capacidad humana que podía captar la existencia del ser. Pero para Anaxágoras, mucho cuidado, el nous de Anaxágoras era una inteligencia, un espíritu. Era la causa de todo movimiento, el movimiento original. Para Anaxágoras el nous es algo separado, distinto de esas semillas que forman la materia. No tiene límites, nada limita al nous. Es completamente autónomo. Todo lo conoce, tiene el máximo poder.
Es la cosa más sutil y pura de todas. ¿De qué está hablando? No lo dijo con esas palabras, pero ¿de qué está hablando? Está hablando de la divinidad. Aunque no vamos a escuchar de la divinidad hasta que lleguemos a Aristóteles, aquí Anaxágoras, con estas características del nous, está postulando una divinidad separada del hombre. Primera metida de pata muy gruesa. Primer elemento que destruye todo lo que se había adelantado en 200 años de historia de la filosofía en Grecia. Espero que esto quede claro porque es la base de el regreso, de la vuelta al mito. O sea, casi en el siglo VII, finales del siglo VI, se separó el mito del logos. Ahora el mito vuelve con nosotros. Anaxágoras postula el nous como una divinidad separada. Por eso le decían el nous. Porque esa cosa era algo que tenía personalidad. Era una cosa separada de las homeomerías, de las semillas, de la materia, distinta. Todo lo sabía. Una cosa sutil, pura. Tenía todo el poder. Fue el que dio el puntapié inicial al movimiento. Bueno, y como ya lo dijimos esto, todo está compuesto de esas semillas, espermata, y como decíamos, lo único homogéneo, porque todo lo demás, todo está en todo, ¿se acuerdan? Este es el principio que nosotros hoy utilizamos también. Cuando nosotros estamos diciendo que todo es uno, es lo mismo que lo que Anaxágoras se refería cuando decía todo tiene las semillas de todo. Por ejemplo, un pedazo de oro, predominan las semillas del oro, pero además el oro tiene semillas de todas las otras cosas. Ahora, veamos esto porque acá hay otro elemento que nosotros hoy lo utilizamos como si fuéramos los grandes inventores y ya estaba desde la época de Anaxágoras. Las homeomerías, que se traducen por autosemejanza, yo ya expliqué el concepto de autosemejanza, no sé si lo van a recordar o lo vuelvo a explicar. A ver, si lo recuerda acá la maestra Florencia, no lo explico, si no lo explico. ¿Lo recuerda, maestra? No, está buscando, eso quiere decir que no lo... Bien, miren, la autosemejanza es así. Un objeto es autosemejante cuando ustedes lo pueden dividir todas las veces que quieran y siempre les va a quedar el mismo diseño. Había puesto el ejemplo de una varilla de hierro. Si ustedes dividen en dos una varilla de hierro, van a tener dos varillas de hierro, pero muy semejantes, prácticamente iguales, aunque más chicas, que la varilla de hierro original. Ahora, si esas a la vez la dividen, van a tener cuatro, siempre semejantes a la original. Y si siguen dividiendo, decían Anaxágoras, nunca se termina de dividir, es infinita la división. Siempre van a tener un pedacito, aunque sea microscópico, de varilla de hierro, pero semejante a la varilla de hierro original. Y eso no es otra cosa, mis estimados y estimadas, que los fractales, los famosos fractales. Allí tienen abajo en la diapositiva algunos ejemplos de fractales. Son diseños que si uno corta un pedacito justamente, la forma de ese diseño es igual al diseño total. Ahí tienen, por ejemplo, un girasol
con sus semillas ahí en el centro. Y ustedes ven que tiene, en la periferia tiene semillas grandes y en el centro tienen semillas mucho más pequeñas. Sin embargo, todas las semillas son y tienen el mismo diseño. Supongo que habrán visto semillas de girasol. Pueden ser chiquititas, pueden ser grandotas, todas tienen el mismo diseño. Ahí tienen un ejemplo de fractal en la naturaleza. O sea, el concepto de fractal que se lo atribuyen a alguien por ahí, por la modernidad, ya estaba en Anaxágoras en el siglo IV antes de Cristo. Y esas semillas, gracias al nous, que dio el puntapié inicial y provocó un torbellino, se van mezclando y van generando, decía él, mundos, así al azar. Van generando diferentes mundos, cosmos. ¿Ah? También afirmaba que el universo en su totalidad está ordenado con un fin determinado. O sea, que esa inteligencia ordenadora, que es el nous, tenía un plan original. O sea que el universo está ordenado conforme a un plan. El nous cada vez se parece más a la divinidad, a Dios separado. Espero que haya quedado claro Anaxágoras y espero que haya quedado claro el primer concepto de Anaxágoras, que va a destruir todo lo que se había adelantado en 200 años. El primer concepto de Anaxágoras, que destruye todo lo anterior, es la divinidad separada del hombre. Él la llamaba nous. Nada que ver con el nous de Parmenio. Si quieren les termino de contar un poquito la historia, porque le fue tan mal en Atenas que se tuvo que ir. Primero lo encarcelaron, después lo condenaron, después vino Pericles, que era su maestro, y lo logró sacar a escondidas. Y finalmente se fue a otra ciudad, más cerca de Jonia, que lo recibieron muy bien, que tuvo mucho éxito, y terminó su vida y terminó sus días bien y sin problema. Quería que supiera que su vida terminó bien. Ahora, si bien es cierto que no le fue bien en Atenas, para Atenas fue una persona que influyó muchísimo. No se olviden que después de Anaxágoras y en el siglo de Pericles, a la ciudad de Atenas empiezan a llegar filósofos y filósofos y filósofos y se convierte en el centro filosófico de Grecia. En el siglo de Pericles, gracias indirectamente a Anaxágoras. O sea que sus esfuerzos no fueron tan en vano. Sin embargo, ese elemento, lamentablemente, es un elemento que atrasa todo en la filosofía. Demócrito de Abdera. Demócrito tenía un maestro llamado Leucipo, que también hablaba como él de los átomos. Lo que pasa que se salvó muy poco de Leucipo, casi no quedó nada de lo que escribió Leucipo. Entonces siempre se menciona a Demócrito. No se olviden que cuando el cristianismo se proclamó como la religión del Imperio Romano en el siglo IV, año 380, bajo el emperador Teodosio, lo primero que hicieron los fanáticos cristianos fue quemar la biblioteca de Alejandría. Ahí se perdió muchísimo de lo que había. Nos tenemos que arreglar con fragmentos. Pero de Demócrito se salvaron muchas cosas, como 60 escritos de Demócrito. De Demócrito. De Leucipo no tuvo la misma suerte.
Para Demócrito, la realidad tiene todas las características que había dicho Parménides, lo real, lo que es el ser, tiene todas las características de Parménides, menos dos. La esfericidad, ¿m? El ser era una esfera, y la unicidad, o sea, el ser no es uno, sino que son muchísimos. Tienden al infinito, los átomos. Demócrito coincide con Anaxágoras en concebir el ser formado por una pluralidad de elementos, a partir de los cuales y por la combinación de los cuales se van formando todas las cosas. Esos elementos los llama átomos, que literalmente significa sin partes o indivisible, y mínima porción de la materia. Ahora vamos a ver que hay grandes diferencias con Anaxágoras, porque para Anaxágoras no había nada homogéneo excepto las semillas. Y para Demócrito todo es homogéneo, todo tiende a ser igual, porque está formado por esas pequeñas cositas que se llaman átomos, que son exactamente iguales una de otra. Y cada átomo conserva las propiedades del ser de Parménides: inengendrado, indestructible, indivisible, inmutable, finito y homogéneo. Ahora, la super diferencia de Demócrito con todos estos pluralistas que ya vimos. ¿Se acuerdan que vimos a Empédocles? Vimos a Anaxágoras, vimos, bueno, al menos mencionamos a Leucipo, pero la gran diferencia es que todos, ¿se acuerdan que Empédocles hablaba del amor y del odio, que eran fuerzas que separaban o que unían las cosas? ¿Se acuerdan que, bueno, recién vimos a Anaxágoras, hablaba del nous, que es como una fuerza externa, que es la que da el movimiento y hace que existan las cosas plurales. Para Demócrito no había fuerzas externas. Los átomos tenían la característica de que se movían. O sea, los átomos tenían movimiento propio. No hay ninguna fuerza externa. Así que pasamos al segundo elemento que viene a destruir todo. Pasamos de la materia, creada por un Dios externo, a lo que podemos llamar el materialismo. Porque para Demócrito todo estaba formado por átomos, incluyendo el alma. Y decía Demócrito, y el alma es mortal. Porque el alma existe, en tanto que los átomos están allí. Parece que tenemos un problema técnico. Debe haber sido el espíritu de Demócrito que cortó la comunicación. Pero Demócrito, lo que estábamos diciendo, es que si veníamos de un materialismo, si veníamos de aceptar la materia con Anaxágoras, si veníamos de aceptar la materia y de una fuerza externa llamada nous, que no crea, pero ordena esa materia, la ordena y de ahí salen todas las cosas. Ahora es peor, porque tenemos los átomos y no tenemos ninguna fuerza. Los átomos tienen fuerza
en sí mismos, se mueven por sí mismos, son móviles. Entonces ahora estamos más que en aceptar la materia, estamos en un materialismo que no acepta ni siquiera una deidad externa, un materialismo ateo, le podemos decir. ¿Ya? Las cosas siempre fueron, como decían Anaxágoras también, nunca dejaron de ser, y no existe eso de las fuerzas externas, eso del nous que decía Anaxágoras. Y entonces, como los átomos se mueven, ¿dónde se mueven? ¿Dónde se tienen que mover? En el vacío. No tuvo más remedio Demócrito que aceptar el vacío. El vacío es una contradicción, no solo para Parménides, sino que es una contradicción hoy en día para la filosofía. El vacío, el no ser, no es. Lo que nosotros vemos como vacío en el espacio está lleno de energía, de estructura y de una cantidad de cosas. Pero del ser no puede salir el no ser y viceversa. Del no ser no puede salir el ser. Demócrito, a la fuerza, puso el concepto de vacío como nada, como no ser, y postula la materia como algo independiente, independiente, que no necesita de ninguna fuerza externa. Entonces ahí tenemos los dos elementos ya. El primero era una fuerza externa que es el nous, una divinidad externa al hombre y externa a la materia. Y ahora aquí tenemos el materialismo, o sea, la materia como algo independiente, como algo autosuficiente. El alma, creo que cuando se cortó estaba diciendo esto, que está formada de átomos, cuando esos átomos se desordenan, el alma muere. Ya no hay más alma eterna, como antes. Bueno, y aquí tenemos, con todas las cosas que podemos decir, qué interesante, 4 siglos antes de Cristo ya esta gente manejaba conceptos como el átomo, que es un concepto bastante moderno. Eso es muy interesante, pero los postulados, tanto de Anaxágoras como de Demócrito, pluralistas, no se olvide, son los que le vuelven a dar entrada, a todas las creencias míticas, o peor todavía, entre las creencias míticas y el materialismo ateo, me quedo con las creencias míticas, o el materialismo ateo, que también prevaleció durante mucho tiempo, que es el de Demócrito, ¿no? Bueno, esto más o menos lo dijimos ya, porque venimos hablando de la materia y ahora tenemos que agregarle el sufijo ismo, materialismo. Ismo viene del griego ismos, que significa proceso patológico. Todo lo que se le agregue ismo es algo llevado o a un extremo, también puede ser una doctrina, una escuela, un movimiento político, por ejemplo. Pero personalmente, y eso es lo que dice esta diapositiva, es que yo percibo un plan macabro en la historia detrás de todo esto. El plan macabro consiste en que el ser humano no descubra su poder de manifestar, su poder manifestador. Lo que se hace aquí no es una programación del ADN, lo que se hace aquí es esconder ese poder manifestador del ser humano y cambiarlo por un concepto, ya explicamos, de materia externa a nosotros, creada por un Dios externo a nosotros, etcétera, etcétera. Todo lo que dijimos se resume en la última frase de esta diapositiva. Nos escondieron sistemáticamente
el poder de manifestar. Y después, y después lo llamaron ciencia, porque hay todo un materialismo científico que duró 4 siglos y que teníamos que decirle amén, y ese materialismo era al estilo Demócrito, o sea, materialismo ateo, positivista, y lo tuvimos que soportar durante mucho tiempo. Por suerte había en la filosofía, cuando lleguemos al siglo XVII, si es que alguna vez llegamos, había, además del materialismo, que en el siglo XVII se llama empirismo, había corrientes contrarias como el racionalismo de Descartes, Malebranche, Leibniz. Había pensadores racionalistas que le hacían un poco el contrapeso al empirismo, positivismo, materialista y ateo, por suerte. Después viene el idealismo alemán, que también nos echa una interesante mano. Y lo que viene ahora, que también lo podrían ver en el programa que hicimos ayer con Yolanda Soria, lo que pasa es que yo esto lo quiero ver con ustedes punto por punto. La clase que viene, la sexta, vamos a empezar con esta diapositiva. Son los pasos para la manifestación desde la conciencia. Yo les fui dando a ustedes una serie de consejos. Ahora tengo un resumen de 5 pasos, se los muestro, para lograr la manifestación desde la conciencia. Pero son 5 pasos que si ustedes los atienden y los hacen bien, no falla, manifiesta, sí que manifiesta. Y yo soy testigo, porque yo lo pude hacer, una persona normal, yo lo pude hacer. Pero lo vamos a ver punto por punto. El primer punto es el deseo de manifestar. Pero no es un deseo cualquiera. Cuidado. Es un deseo muy especial. El deseo de manifestar es el primer punto. Y vamos a ir viéndolo punto por punto. Esto es lo primero que vamos a ver la clase que viene. Va a estar Yolanda Soria con nosotros. Yolanda Soria tiene un ejercicio interesante que estos 5 pasos los engloba en un solo ejercicio. Podemos pedirle que lo repita aquí. Y sí me parece bien porque en un solo ejercicio estos 5 pasos quedan como resumidos. El consejo que les voy a dar hoy, es porque siempre les dejo un consejo para la manifestación. El consejo de hoy es ponerse en contacto con el ser interior. Esa fue una de las cosas que nos sacaron los mitos y las religiones de lo exterior. Nos cambiaron los rituales por nuestro ser interior. Les cuento lo que yo utilizo para ponerme en contacto con el ser interior, con mi ser interior. Lo pueden llamar como quieran, con mi conciencia, ser superior, como ustedes lo llamen. Les puedo asegurar que además del ego, tenemos otra cosa que se llama ser interior. Yo utilizo la meditación tradicional todos los días, un rato, me pongo en contacto con mi ser interior. Me pongo en contacto con mi ser interior. Si ustedes no conocen a su ser interior y no han entrado en contacto con su ser interior, la manifestación no solamente va a tardar mucho más y va a ser muchísimo más difícil, sino que no van a manifestar lo que realmente desean. Van a tener problemas para saber qué es lo que realmente quieren. Y ayer me contaba Yolanda Soria, que es terapeuta, que el problema que más se repite con sus pacientes es que en realidad no saben lo que quieren.
Eso es porque están tratando de manifestar desde el ego y nosotros tenemos que manifestar desde el ser interior. Entonces el consejo de hoy, que se suma a los 3 que ya les había dado, es ponerse en contacto todos los días un ratito con el ser interior. Yo uso la meditación tradicional. Podemos hablar de meditación. En el canal Libre Conciencia, nuestro canal tiene una meditación guiada que la hicimos en el programa de fin de año con Yolanda Soria. Ahí tienen una meditación guiada. Y pueden usar meditaciones guiadas. Al principio pueden usar meditaciones guiadas porque son muy buenas en el sentido de que uno presta mayor atención a una cosa que si no ha hecho antes, presta mucho más atención. Internet está plagado de meditaciones guiadas. Hasta aquí mi exposición. Me pasé un poquito porque se cortó un ratito. Y preguntas. ¿Mm? ¿No hay preguntas? Habías dicho que alguien comentó algo. O sea, Bien, vamos a pasar a nuestra sección de preguntas. Pregunta Alicia Vera, ¿la medida áurea o número áureo se relaciona con los fractales? la respuesta es sí. No solamente los números áureos, sino toda la geometría sagrada es fractal. La secuencia Fibonacci, las proporciones áureas y toda la geometría sagrada, la flor de la vida, es fractal. No importa el tamaño, no importa que estemos hablando a nivel de galaxias o estemos hablando a nivel de partículas subatómicas, protones, siempre se va a mantener la misma proporción numérica y el mismo diseño. O sea que la respuesta es sí. Bueno, aquí muchas felicitaciones, qué excelente clase, muchas gracias. Y bueno, yo solo, es una inquietud. A lo largo de la historia vemos que, como hoy se comentaba, iba todo bien y bueno, viene Anaxágoras y algo sucede, ¿no? Y después hay momentos en la historia de la humanidad que pareciera que va encontrando, o no pareciera, sí encuentra el camino, pero también vienen estos tropiezos, ¿no? ¿Será esto el inconsciente colectivo que lo mal alimentamos? Ya habíamos demostrado la existencia de una conciencia colectiva con aquel experimento de Princeton, ¿se acuerdan? La cual sin necesidad de ir a la física cuántica nos demuestra que todos estamos conectados. Entonces, la culpa en realidad es compartida aquí, porque tenemos la programación, por un lado, de los que intervinieron en este mundo, la programación de los que intervinieron en este mundo, sabiendo que como seres humanos, como raza, somos como una persona. Tenemos una parte consciente y tenemos una parte consciente. Y en este momento, y una parte subconsciente. En este momento
La raza humana está programada en todas esas partes. Así que sí, así como venía bien la filosofía desde el siglo séptimo hasta el cuarto, más de 200 años venía bien, y llega un Demócrito, que fue justo cuando se cortó la transmisión, a meter la pata, o un Anaxágoras a postular un Dios externo, sí, eso, eso se ha repetido durante tantas veces en la historia, tantas veces, porque después de esto viene el Imperio Romano, después de esto viene el cristianismo, después de esto vienen las religiones, todas las ramas, ¿no? Y entonces, sí, se fue dando en toda la historia porque estamos todos conectados y eso lo guarda tanto el inconsciente colectivo como la conciencia colectiva. De allí la importancia de que lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si es algo negativo, ese negativismo se difunde por la conciencia colectiva y queda grabado en el inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es un archivo que graba todas esas cosas negativas. Así que los dueños de la Matrix, que en realidad son los dueños del holograma, porque no tienen otra cosa, los dueños de la Matrix nos programaron, pero ahora nosotros somos los que tenemos la responsabilidad. Es decir, el balón está en nuestra cancha ahora. Y somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de ponernos, y tenemos los elementos, ¿eh?, por encima de esas. Gracias. Francisco Marentes pregunta, ¿qué relación identificas entre la influencia de las religiones mistéricas y el desarrollo del pensamiento filosófico ateniense? ¿Qué relación identificas entre la influencia de las religiones mistéricas y el desarrollo del pensamiento filosófico ateniense? La influencia de las religiones mistéricas en aquella época fue que solapadamente un segmento del planeta occidental, griego, estaba empezando a pensar libremente, estaba empezando a usar su libre conciencia, y esos movimientos, esas sociedades secretas, solapadamente sí, plantando sus elementos míticos, hasta que más de 200 años después llegan estos pluralistas, atomistas, a revolver todo lo que se había hecho, a destruir todo a lo que se había llegado. Con Anaxágoras, no se olviden, el Dios exterior. Con Demócrito, el materialismo ateo. No sé con cuál quedarme, a cuál peor. Entonces, esas sociedades secretas, así se llamaban, sociedades secretas. También grupos mistéricos, se les decía. Pues vinieron a destruir, para mí, desde mi punto de vista, la única vez que el mundo conoció el libre pensamiento humano. Nunca en la historia se había dado y nunca en la historia se volvió a repetir. Todo lo demás está influenciado por la religión. Así que es bastante, ¿no? Una pregunta más. El éter químico tiene dos polos, positivo y negativo. ¿Cuál es la función de cada polo?
Ya hablamos aquí una vez sobre el éter. El éter es una sustancia teórica, no es una sustancia real que se usó en química o en física durante mucho tiempo para explicar una cantidad de fenómenos, pero pasa lo mismo que con la materia. Es una sustancia teórica, no tiene existencia en sí misma. Bueno, parece que... no más. Sí, solo Rosa Domínguez te pregunta o te pide que si puedes comentar cómo es tu meditación clásica. Eh, explicar cómo sería una meditación me llevaría mucho tiempo, pero básicamente lo que se tiene que lograr es aquietar la mente, es aquietar los pensamientos. Es muy difícil así de un día, en unos pocos días, poner la mente en blanco, eso es muy difícil. Pero uno puede observar los pensamientos como desde el lugar del observador. Y entonces allí van pasando los pensamientos, uno no los juzga, los mira como pasa, y entonces la mente se va aquietando. Ustedes no pueden empezar un proceso de manifestación de algo que quieren si no están equilibrados, si están ansiosos, si están nerviosos, si tienen una mente que está funcionando a 1000 por hora, ahí no pueden. Entonces la meditación lo que hace es aquietar la mente, ponernos en contacto con el ser interior, empezar a conocer mi ser interior, que es desde allí donde tenemos que manifestar. No puedo explicar todos los detalles de una manifestación ahora. Si quieren, dedicamos una clase entera a la meditación. Si quieren, hacemos una meditación guiada, pero es largo. Básicamente el objetivo es aquietar, calmar esa ametralladora de pensamientos que se llama, que es la mente egoica, que yo le digo. Es una ametralladora de pensamientos, uno atrás del otro. Ahora, entre pensamiento y pensamiento hay un espacio. A eso hay que tratar de llegar, a ver el espacio entre pensamiento y pensamiento. Porque entre el espacio, entre pensamiento y pensamiento, van a encontrar a su verdadero ser. Allí está. Eso se logra haciéndolo todos los días. Un rato. Se empieza de a poquito. Que entonces, ¿cuál vendría siendo nuestro origen? La clásica, ¿de dónde venimos? Nuestro verdadero origen, el hombre primigenio, sale de la fuente. Aunque la fuente haya usado una manera indirecta, somos fractales de la fuente. Lo que pasa que en un momento de la historia, este planeta fue intervenido y tengo evidencias empíricas de ello, se las puedo traer, se las puedo mostrar, tengo evidencias empíricas. Este planeta fue intervenido por seres que no eran de este planeta, que vinieron a buscar cosas que ellos necesitaban, y una de las cosas que necesitaban era mano de obra barata, esclavos. Entonces, nos programaron de todas las maneras posibles. Y hoy en día seguimos siendo esclavos. Pero somos esclavos conscientes, que no es lo mismo que ser esclavos inconscientes. Y ahora vamos a aprender a liberarnos de esta esclavitud. O sea, salimos de la fuente, pero el planeta fue intervenido. Tal vez tenía que ser así. Yo no se los puedo decir. Tal vez tenía que ser así. Tal vez teníamos que pasar por esta experiencia. Pero la verdad concreta, la verdad demostrada con evidencias empíricas, es que este fue un planeta intervenido. Podemos dedicar una clase entera a eso. Entonces, si no hay más preguntas, aprovecho para
invitarlos como estamos dentro de este curso, para la próxima clase, que es la clase número 6, donde nos va a acompañar la terapeuta Yolanda Soria, y vamos a hablar de los pasos, no se la pierdan, porque acá sí vamos a hablar uno por uno de los pasos de la manifestación desde la conciencia. Un abrazo para todos desde Jalapa, Veracruz, México, y que tengan una excelente semana. Será hasta el jueves que viene. E es igual a mc cuadrado. Si la energía es igual a la masa o materia por la velocidad de la luz al cuadrado, quiere decir que la materia es energía de baja velocidad. Primer argumento. Segundo argumento, que no lo puse, me olvidé de ponerlo en esta diapositiva, pero ténganlo muy en cuenta. Se llama principio de conservación de la energía. Ustedes simplemente dicen, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, si nadie creó la energía y la materia es energía, entonces nadie creó la materia. Muy fácil. ¿Y cómo saben que no es un sueño la materia? ¿O cómo saben que no están alucinando la materia? Porque es un proceso natural, no es una alucinación ni es un sueño onírico. Es un proceso natural. Si tenemos conciencia, la conciencia va a manifestar. Listo. Un proceso natural. Estuve viendo por allí una cosa que me dejó pasmado de un blog que trata este tema de la manifestación como si fuera brujería, como si fuera esoterismo. Recuerdan que antiguamente todo lo que no se entendía se trataba como brujería y durante muchos siglos hubo casa de brujas. Pero ustedes no se preocupen, porque ustedes están fundamentados en este curso en física cuántica. Y esto es un proceso cuántico. Vuelvo a repetir. La materia es energía de baja velocidad. La energía no se crea. Por lo tanto, nadie creó la energía, ni nadie creó esa cosa que llamamos materia. Lo que hacemos es manifestar. Y tercero, se llama el principio holográfico, y así lo pueden buscar en internet para repasarlo, de Gerhard Hofst. Allí lo tienen en la transparencia. Lo postuló en 1993, le valió un premio Nobel de Física en 1900. Pues muy buenos días a todos, buenas tardes. Saludamos al mundo entero que ya nos dimos cuenta que efectivamente de todas las partes del planeta nos escuchan. Entonces me da mucho gusto saludarles. Estamos aquí pendientes para registrar todas sus preguntas y la temática es la misma. El profesor hará la exposición y al final retomaremos todas las preguntas que a ustedes les vayan surgiendo durante la exposición, las van colocando en el chat. Yo las recolecto ahí y al final pues hacemos un recuento de los temas a través de las preguntas. Entonces, muchas gracias otra vez por acompañarnos y regreso la palabra al profesor para iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Bienvenidos todos. En la primera diapositiva ya tenemos allí, ustedes van a ver el título, que sería la tercera parte de la programación materialista y la teoría atómica. A ver si recordamos en qué nos habíamos quedado la clase pasada. Habíamos llegado a la conclusión de que la materia es ¿qué?
un holograma, pero real. Eso fue lo último, la última conclusión a la cual habíamos llegado. A modo de repaso, a modo de repaso, en esta diapositiva ustedes tienen eh, voy a resumir, es decir, usted no pueden explicarle a la gente eh, todas esas explicaciones de que el objeto y que las características y que cómo es que percibimos un color y cómo funciona en el cerebro, no. Hay formas más cortitas, más fáciles e irrefutables de hacer entender a alguien de que la materia no tiene existencia propia, no existe directamente, la materia no existe. Y para mí, hoy lo voy a decir porque ayer lo discutíamos en un programa con la Caja de Pandora, con Yolanda Soria, que es muy buena terapeuta, entonces quería que ella viera mis 5 pasos para manifestar y bueno, estuvo de acuerdo. Tanto es así que la clase que viene, Yolanda Soria va a estar aquí con nosotros como terapeuta porque este tema tiene una parte que es de terapéutica, definidamente de terapéutica, es decir, no se puede tratar de otra, se puede tratar de otra manera, pero hay que ser muy constante. Y los terapeutas del tipo de terapeuta de Yolanda Soria, de Luis Palacios, la terapéutica que ellos hacen tiene mucho que ver con la manifestación, porque ellos tratan todo aquello de las creencias limitantes, de los bloqueos y una cantidad de cosas que no nos permiten, justamente porque estamos programados, no nos permiten manifestar. Y entonces, lo que voy a decir hoy, así lo afirmo y lo grito a todo el mundo, la madre de todas las programaciones es la materia. La madre de todas las programaciones. Hay otras programaciones por allí que algunos compañeros míos las tratan, mis respetos para todos ellos, pero al lado de esta sería la principal. Nos hicieron creer que la materia es una cosa que existe exterior a nosotros y la materia no existe de manera exterior a nosotros. ¿Parece increíble? No lo es. Les voy a dar 3 argumentos rápidos, por si alguien les pregunta por qué la materia no existe, ustedes puedan explicar. 3, nada más que 3. Primer argumento, la materia es energía de baja velocidad. La materia es energía de baja velocidad. Y si alguien les pregunta, ¿y de dónde sacas eso? De la ecuación de Einstein, es algo que está fuera de nosotros, creada por un Dios que está fuera de nosotros, y que nosotros tenemos que trabajar arduamente, sacrificarnos, y con eso poquito que nos dan, porque trabajamos, ir y comprar eso exterior que necesitamos para vivir. Ese no es el procedimiento. El procedimiento, que debería ser tan natural como respirar, el procedimiento humano, es que si el ser humano tiene una necesidad, la manifiesta. Hay que aprender, ni siquiera lo puedo llamar arte, porque es una cosa natural. Hay que aprender el proceso de manifestación que salga de manera natural, que ustedes se admiren y queden estupefactos. Necesito tal cosa y al otro día ya la tengo o ese mismo día ya la tengo. Vamos a aprenderlo. En eso estamos.
En eso estoy um, dirigiendo todos mis esfuerzos y todo lo que estoy estudiando hacia facilitar el proceso de manifestación. Miren que nosotros el proceso de manifestación, justamente por la programación, lo podemos complicar al punto de no llegar a la manifestación o a manifestar cosas que no nos sirven o lo contrario a lo que queríamos. Bueno, en la línea de filósofos presocráticos que veníamos tratando, nos toca ahora Anaxágoras de Clasómenes. Lamentablemente, vamos a dar a dos filósofos hoy, espero que nos dé el tiempo, que destruyen todo lo que se había logrado en 200 años más o menos, lo destruyen. Terminan con ello. Si bien tienen cosas buenas, tienen cosas rescatables, tienen cosas que uno dice, ¿cómo hacían para saber esto en aquella época? 99, es un principio que hoy se está usando en teoría de cuerdas, se está usando en astrofísica, se está usando en toda la física teórica, como, no sé, como H2O, así. Es una cosa que se da por sentado que es así. ¿Y qué dice el principio holográfico? Pues que todo lo que nosotros vemos en tercera dimensión, toda la información que nosotros vemos en tercera dimensión, puede caber en un pequeño espacio bidimensional, generalmente en los límites. Así que concluyen, vivimos en un holograma, manifestamos hologramas, pero no se olviden de agregar de que ese holograma es real. ¿Por qué es real? Porque produce una experiencia en la conciencia. Y todo lo que produzca una experiencia en mi conciencia es real. Yo no puedo decir que los sueños oníricos no son reales, sí lo son. La mayor parte de las veces son mensajes que me está mandando mi inconsciente para aclararme una cantidad de cosas a nivel consciente. Yo no puedo decir, supongamos que yo me como un hongo alucinógeno, nunca lo hice, pero supongamos que lo hago y alucino alguna cosa. Yo no puedo decir que eso que alucino no es real, sí lo es, porque produce o provoca una experiencia en mi conciencia. Lo mismo sucede con un holograma. Al producir una experiencia en mi conciencia, es real. No vayan por allí diciendo que la materia no es real. Es real, pero no tiene existencia propia. Es un holograma que nosotros generamos. Yo espero que esto haya quedado claro. 3, entonces, la materia es energía de baja velocidad, la energía no se crea y el principio holográfico de Gerard Hoff. 3 cosas para fundamentar la gran programación de la historia, que es hacernos creer que la materia